Domingo pasado terminamos el capítulo 2 y ahora vamos a comenzar con el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver en esta mañana del 1 al 10. ¿Lo tiene? Amén. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Pedro, junto con los apóstoles, como habíamos visto, habían sido llenos del Espíritu Santo. Y Pedro dio el primer discurso, donde más de 3.000 judíos se convirtieron a Cristo. Escucharon el Evangelio, se arrepintieron, y hemos visto cómo comenzaron a vivir en comunidad, como iglesia, compartían el pan, la doctrina de los apóstoles, las oraciones, vivían como cuerpo. Y dice en unos versículos anteriores al que leímos, Lucas dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era un tiempo donde muchas maravillas y muchas señales, muchos milagros sucedían de la mano de los apóstoles. Y acá, como hemos leído, Lucas va a relatar uno de esos milagros, una de esas maravillas, de esos señales que acontecían en ese tiempo. Seguramente, como dice Lucas, eran muchas, y todas no están en este libro. Pero en este libro están las que Dios quiere que nosotros sepamos, conozcamos. Y esta maravilla, esta señal, aconteció en la puerta del templo. Dice el versículo 1, que Pedro y Juan iban a la oración. Por lo que nos relata Lucas, era algo normal, continuo, que Pedro y Juan hacían: ir a orar al templo, a la hora novena, ¿no? Vemos que para los apóstoles era algo primordial el orar a Dios. Lo vemos que lo primero que hacían era orar. Cuando iban a hacer algo, oraban. Cuando iban a participar de algo, oraban. Cuando estaban buscando una guía, oraban, pero su oración era algo constante. Vemos orar no solamente como comunidad, como iglesia, reunidos en un lugar, sino que oraban, por ejemplo, Pedro en una azotea, subía a la azotea, a la terraza de su casa. ¿Para qué? Para orar. Y ahí fue cuando tuvo una visión. Vemos que Pablo y Silas estaban en un calabozo, presos, y oraban a Dios. Y orando en esa medianoche, algo sucedió.
Pedro y Juan iban al templo, ¿a qué? A orar. Y algo pasó en ese lugar. Esto nos enseña, como hablábamos el domingo pasado, la importancia de la oración. Hermano, necesitamos orar. Necesitamos depender del Señor en todo tiempo. Estos apóstoles sabían lo que tenían que hacer, habían recibido el mandato de Jesús, de cuál era la tarea, qué tenían que hacer, pero ellos sabían que la oración era muy necesaria para sus vidas. La oración mostraba su dependencia hacia Dios. Y dice este versículo 1 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Los judíos tenían 3 horas durante el día para ir a orar al templo. La hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Eran 3 horas en las cuales se reunían en el templo para orar. Y aquellos que no estaban en el templo se paraban, los fariseos solían pararse en algún lugar donde estaban caminando y se paraban y oraban a Dios. Eran 3 horas que tenían determinadas para orar, ¿no? Y se calcula que la hora novena sería las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque el judío comenzaba a contar las horas desde que salía el sol. El sol salía a las 6 de la mañana, quiere decir que la tercera hora era a las 9 de la mañana, la sexta hora a las 12 del mediodía y la novena hora a las 3 de la tarde. Y era el horario donde más gente se congregaba en el templo. Era la hora del sacrificio y donde más gente acudía al templo por los sacrificios y acudía al templo a orar. Una multitud se juntaba en ese horario. Y dice el versículo 2 que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Vemos que Lucas nos cuenta la condición que este hombre tenía. No solamente que tenía una parálisis en sus piernas, era cojo, sino que marca que lo era de nacimiento. Quiere decir que era un hombre que nunca había caminado, ya había nacido con esa incapacidad, nunca había podido caminar. Y no es que la cojera que tenía era que caminaba rengo, no podía caminar, porque dice que era llevado hacia el templo, no podía ir por sus propios medios, lo llevaban al templo y lo ponían en la puerta La Hermosa. En una de las puertas, dicen, más importantes del templo. Se cree que era una puerta de Corinto, cubierta en bronce, muy altas, de mucho peso, que necesitaban 20 personas para abrirla y para cerrarla. Fíjense el imponente de esta puerta. Y a los pies de esa puerta estaba sentado cada día este hombre era depositado en ese lugar a pedir limosna, a pedir ayuda de todos los que pasaban, de los que entraban al templo. Y dice, no lo dice acá Lucas, pero sí lo va a decir más adelante, en el capítulo 4, versículo 22, Lucas va a decir que este hombre tenía más de 40 años. Más de 40 años con este problema. No sabemos cuántos años en la puerta del templo, si de jovencito, pero sí dice que tenía más de 40 años y que todos los días era llevado al templo. Todos los días esperando lo mismo. Todos los días en la misma condición. Algún día seguramente se llevaba una moneda más, de acuerdo a la cantidad de gente que pasaba o a lo dichoso. Otros días se llevaban menos, pero sus días eran todos los días iguales. Con su misma incapacidad, dependiendo
de los hombres. Y estratégicamente estaba bien. Se dice que normalmente un mendigo en ese tiempo había 3 lugares donde pedía. En la puerta de la casa de los ricos. ¿Por qué? Porque justamente estaba en la puerta de la casa de un rico, entonces sabía que podía recibir algo más que en otro lugar. En el camino de mucho tránsito, ¿se acuerda Bartimeo? Camino a Jericó. Estaba sentado en el camino Bartimeo. ¿Por qué? Porque en el camino había mucho tránsito y ahí podía recibir más. Y en la puerta del templo. Se dice que el mejor lugar era la puerta del templo. ¿Por qué? Porque multitudes se juntaban, había fiestas donde mucha gente de todas ciudades acudía al templo y aparte estaban en la puerta del templo, ¿no? Ahí las personas entraban a orar, a hacer el sacrificio. Y estaban aquellos que les gustaba que le vean dar, ¿no? Siempre está aquel que le gusta que vean, yo estoy dando al necesitado. Mostraban su piedad dándole a aquel que estaba postrado ahí. Entonces sacaba rédito, este lisiado, sacaba rédito, ¿no? De los hipócritas que iban y se hacían ver. Por eso Jesús dice que no vea a tu derecha lo que da a tu izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque era algo común, demostrar piedad dándole al que estaba necesitado. Y muchos actuaban de esta manera. Entonces, el lugar de este hombre era un lugar estratégico, era un buen lugar, donde podía recibir más que en otro lugar. Pero su condición seguía siendo la misma. Y dice el versículo 3, que este hombre, en esa condición, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Fíjense que su pedido fue el mismo de todos los días. A todo aquel que entraba, él le pedía lo mismo, que le diera una ayuda, que le diera una moneda, algo para poder subsistir, para poder alimentarse. Y con Pedro y con Juan no fue la diferencia. Él pidió lo mismo que pedía siempre, esperando recibir lo mismo que siempre recibía. Algunos les darían, otros no, pero recibía limosna. Pero ese día iba a ser un día diferente. Iba a ser un día distinto a los 40 años que había vivido hasta ahí. Dios había determinado algo distinto para ese día. Y hermanos, ahí vemos la soberanía del Señor. Dios había determinado algo distinto para ese día y para ese hombre. No era lo que el hombre estaba esperando. No era lo que el hombre estaba buscando. Él esperaba una limosna. Él esperaba que le dieran lo que le daban siempre. Pero Dios tenía algo distinto para él. Dios tenía algo especial para ese día. Su búsqueda era la misma. Y dice el texto que hemos leído, el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. Pedro y Juan se centraron en este hombre. Y lo primero que le dijo, míranos. Le está diciendo, está atento a lo que voy a decir. Está atento a lo que va a pasar. Porque lo que vas a recibir en esta tarde no es lo mismo que estuviste recibiendo todo este tiempo. Esté atento tu oído, esté atento tu corazón. Míranos. Pedro llamó la atención de este hombre, porque lo que iba a pasar era algo importante. Y dice el versículo 5, entonces él estuvo atento, ¿no? Cuando Pedro le dijo, míranos, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Capaz que habrá pensado, bueno, acá se ve que la limosna va a ser grande.
No miraba nada raro, dónde está el bolso, no veía nada. Pero dice que cuando Pedro le dijo, míranos, estuvo atento. Algo va a suceder, dijo este lisiado, sin saber. Vemos que Dios en su soberanía había determinado ese día, hermano. Todos los días ese lisiado era puesto en la puerta del templo. Yo no sé porque Lucas no nos dice si había escuchado alguna vez a Jesús, si en unas de sus idas al templo había visto a Jesús. Seguramente algún comentario de Jesús había escuchado. Algo sabría de Jesús. Capaz que Jesús algún día pasó cerca de él, no lo sé. Pero ese fue el día que Dios había determinado para obrar en su vida. Ese era el día donde todo iba a cambiar. En la vida de esta persona que ni sabemos el nombre, pero sabemos que era lisiado, que era cojo de nacimiento. Y la fe iba a ser la herramienta por la cual iba a tomar lo que iba a recibir. Pero sabe que la fe es un regalo de Dios también. La fe también es un don de Dios. Este hombre no buscaba eso, no pedía eso, ni idea tenía. Pero cuando escuchó hablar a Pedro y a Juan, algo sucedió en su corazón. Algo nació en él. El versículo 16 del mismo capítulo 3, que hoy no vamos a tocar, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y por la fe en su nombre. En el nombre de Jesús. Por la fe en su nombre. El versículo 6 que hemos leído dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Por la fe en el nombre. No fue algo mágico que Pedro dijo, sino que Pedro le habló de Cristo. En el nombre, por la autoridad, el poder que me ha sido delegado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y este hombre se levantó, dice la palabra. Y comenzó, dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hermano, este hombre que no tenía ni idea de lo que Pedro le iba a dar, esperando una moneda, creyó en el nombre de Cristo. Y Pedro, tomándole de la mano, le levantó. Y él se puso en pie. Y esto nos parece algo simple. Pero piense que este hombre nunca había caminado. Este hombre no sabía lo que era caminar, hermano. Nunca había caminado. Nunca había estado en pie. Nunca había dado pasos. Y de golpe un hombre le dice, levántate y anda, y le toma de la mano. Para nosotros es algo simple, porque lo hacemos, nos levantamos, es algo normal. Pero este hombre nunca había caminado. No sabía lo que era caminar. Levante un bebé de una semana, dígale, levántate y anda, empieza a caminar. Este hombre era igual. No sabía lo que era caminar. Nunca lo había hecho. Creyó.
en lo que Pedro le dijo, que yo en Cristo, hermano. La fe lo hizo levantarse. La fe lo hizo andar. No era lo que él podía hacer, sino lo que Cristo había hecho en su vida. No era por su fuerza o por su capacidad, sino que era por la obra del Todopoderoso. Pensaba cuántas cosas se le habrán cruzado en la cabeza en esos segundos. Cuando Pedro le dijo, levántate y anda, y le toma de su mano. ¿Cuántas cosas le habrá cruzado en la cabeza de este hombre? Pero dice la palabra de Dios que si vinieron temores o lo que vinieron, rápidamente se disiparon. Y comenzó a andar. Y no solamente que comenzó a andar, sino que comenzó a saltar. Hermanos, 40 años tirado, postrado, sin caminar. ¿Cómo estarían esos músculos, esos tendones? ¿No? Muchas veces uno por una enfermedad está acostado 2 o 3 días y cuando se levanta parece Robocop, ¿no? Duele todo. 40 años postrado. Y comenzó a caminar, y no solamente a caminar, comenzó a saltar. En este hombre sucedió algo extraordinario. Y déjenme decirle en esta mañana que lo más extraordinario que pasó en este hombre no fue en su cuerpo, sino fue en su corazón, hermano. Lo que pasó en su cuerpo fue la evidencia del obrar de Dios, hermano. De la transformación de ese hombre. Lo que todos podían ver, pero esos saltos, ese gozo, ese alabar al Señor, era lo que había pasado en su corazón, hermano. Y esa era la transformación más grande. Y ese era el milagro más grande. Hermanos, vemos que Jesús había hecho muchos milagros. Jesús había sanado muchos enfermos, ciegos, paralíticos, leprosos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? 10 leprosos sanó. ¿Quién volvió? Uno. El samaritano volvió a agradecer, a glorificar a Dios. Los otros 9 se fueron para la casa. 9 miserables que lo único que recibieron fue la sanidad de su lepra. Triste. Pero este hombre, su corazón fue transformado. Porque lo primero que hizo cuando se levantó fue entrar al templo a alabar a Dios. Fue lo primero que hizo. No salió corriendo para su casa. Seguramente tenía familia. Tenía amigos que lo llevaban o familia que lo llevaban hasta la puerta. No salió corriendo. Salió corriendo para adentro. Porque sabía que era Dios el que había obrado en su corazón. El que había obrado en su vida. Se tomó de la mano de Pedro y de Juan y dijo, yo de acá no me muevo. Y comenzó a alabar al Señor. Y dice el versículo 9, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Con lo que Dios hizo en la vida de este hombre, dice que todo el pueblo, todos los que estaban ahí, le vieron andar, le vieron saltar y le vieron alabar a Dios. Y nadie podía decir nada. Vamos a ver después más adelante que los mismos sacerdotes decían, oh, este milagro sucedió. Nadie podía decir lo contrario, porque conocían a este hombre, conocían que era cojo de nacimiento, conocía que día tras día era puesto en la puerta del templo, conocían su incapacidad. Por eso
se llenaron de asombro y espanto. Hermano, para el judío, este evento no debía ser un evento más. Esta sanidad no debía ser una sanidad más. Si ellos estaban atentos a los profetas en el Antiguo Testamento que anunciaban que esto iba a suceder cuando el Mesías vendría, ellos sabrían que esto no estaba pasando porque sí, sino que había un propósito y algo que Dios ya había establecido. Vayamos a Isaías 35, versículo 3. Y así como esta profecía del profeta Isaías, hay varias más que anunciaban lo que iba a venir, lo que iba a suceder luego que el Mesías viniera. Isaías 35, 3. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los corazones apocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vemos que el profeta estaba anunciando este tiempo. La salvación viene de parte de nuestro Dios. Y el cojo saltará, dice. Y este cojo comenzó a saltar, comenzó a andar. Era una evidencia de que el Mesías había venido. Que los últimos tiempos ya se estaban transitando. Ellos debían conocer bien este texto. Vemos que Dios estaba preparando esos corazones para lo que luego iba a suceder. Se llenaron de estupor, de espanto y asombro, dice. Se quedaron duros por lo que estaba viendo. No por el milagro de sanidad, hermano. ¿A cuántos sanó Jesús? Se quedaron duros por lo que estaba pasando. Porque la palabra de Dios se estaba cumpliendo, hermano. Al igual que en el corazón de este hombre cojo, algo estaba pasando en los corazones de los judíos en ese lugar. Luego de la predicación que vamos a escuchar hoy a la tarde, la segunda predicación de Pedro, dentro del templo, se convirtieron más de 5.000 hombres, dice. Más de 5.000 hombres. Los corazones estaban siendo preparados para que la palabra de Dios sea sembrada y produzca fruto. Fruto. Este hombre sanado permaneció con Pedro y Juan en el templo. Era la prueba viva de lo que había sucedido. Nadie podía negar el milagro que había pasado. Y hermanos, en esta mañana, al ver este milagro, esta obra del Señor, primero es importante recordar que en ese tiempo el don de sanidad estaba activo. Esto sucedía porque Dios tenía un propósito, hermano. Vemos que en cada sanidad Dios tenía un propósito. Pasaba algo después de que Dios sanaba. Hermano, el propósito era confirmar a sus discípulos que eran discípulos de Él, que eran verdaderos, y confirmar su palabra, hermano. Su palabra se cumplía. Vemos que, si vemos todo el libro de los Hechos, vamos a ver que todos los que se sanaban eran inconversos. Porque Dios tenía un propósito para eso. Vemos que Pablo dejó a Trófimo enfermo. Timoteo le dijo, tomate un vaso de vino. Mismo el aguijón
Muchos creen que el aguijón de Pablo era una enfermedad que él tenía. Pero hermano, Dios tenía un propósito con las sanidades. Vemos que era un don para ese tiempo y que la sanidad era... No había nada que se hacía en cuota o algo parcial, no. 40 años sin caminar, levántate y anda. Se caminó y comenzó a saltar. ¿Esto quiere decir que Dios no puede sanar? Sí, hermano, Dios puede sanar, porque Dios sigue siendo Dios. Los que creemos que el don de sanidad fue para ese tiempo, con un propósito específico. Y fíjense que lo tenían los apóstoles. Ellos eran los encargados, hermanos. Es importante entender esto, porque hoy escuchamos y vemos tantas cosas, que teóricamente el don de sanidad está activo, pero no vemos los milagros que sucedían en ese tiempo. ¿Por qué un ciego no recobra la vista? ¿Por qué un cojo no se levanta y empieza a saltar y a caminar así automáticamente? Hermanos, Dios lo puede hacer. Si quiere, lo hace. Pero en ese tiempo Dios tenía un propósito específico. ¿Y qué nos enseña también para nuestra vida hoy esto? Que Dios es soberano, hermano. Que Dios actúa como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y así como actuó el impedimento físico que este hombre tenía y actuó en su corazón, lo mismo actuó en nosotros, hermano. Este hombre no estaba pidiendo a Dios que lo sane. Nosotros no pedíamos a Dios que nos salve. No se lo pedíamos, hermano. Estábamos lejos de Él. Aunque muchas veces pensábamos que estábamos cerca. Este hombre estaba en la puerta del templo. Teóricamente estaba cerca, pero estaba muy lejos. ¿Sabe por qué? Porque por sus propios medios no podía entrar. Porque para él era imposible entrar al templo. Y nosotros espiritualmente estamos en la misma condición antes de conocer a Cristo. Algunos podían pensar que estaban más cerca, pero estaban igual que lejos que este hombre, con la incapacidad total de poder ir a Él. Si Dios no hace una transformación en nuestra vida, una transformación en nuestro corazón. Por eso, qué bueno que en esta mañana esto nos lleve a darle gloria al Señor. Esto nos lleve a alabar al Señor. Este hombre se llenó de gozo. Este hombre entró al templo a alabar al Señor por lo que había pasado en su vida. Algo que él no esperaba. Algo que él no merecía. Pero el Señor en su gracia obró. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Donde Dios nos llamó, donde Dios nos escogió, donde Dios nos libertó y nos dio vida cuando no la teníamos. En nuestra incapacidad nos arrastró hacia Él y depositó su fe para que acudamos a Él, para que creamos a su palabra. ¿Cuánto más nos vamos a estar agradecidos, a alabarle, a bendecir su nombre, hermano? Y tenemos que tener la misma disposición de Pedro y de Juan. Pedro y Juan eran la iglesia y nosotros somos la iglesia de Cristo, hermano. Pedro y Juan entraron en el templo, pero saben que ellos no iban a orar para ellos. Ellos querían cumplir con el propósito que Jesús les había mandado. Vieron la necesidad y no se callaron. Pedro sabía que lo más importante que tenía para darle no venía de su bolsillo. Seguramente no tenía un peso. Pero mire que tenían plata, habían vendido las propiedades, no era plata de Pedro y de Juan, pero era plata que tenían para ayudarse mutuamente. Eran más de 3.000. Podían haberle dicho, esperá que juntamos una colecta y mañana te traemos. No, Pedro sabía que lo más importante tenía que suceder en el corazón de ese hombre. Y él oró en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa vida fue transformada. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes que el mundo lo que más necesita es a Cristo.
Lo único que necesita es a Cristo. Ellos van a buscar la limosna. Van a buscar lo que este mundo puede darle, que son limosna, que son migajas. Pero lo que necesitan es a Cristo, lo mismo que necesitábamos nosotros. Que realmente podamos ser como Pedro y Juan, orando al Señor, buscando su gracia, buscando su guía, buscando su autoridad, su poder, estando en comunión y predicando el Evangelio a toda criatura, siendo instrumentos para su gloria. Ese es el desafío, que seamos instrumentos para su gloria y que a través de nuestras vidas su nombre sea glorificado. Fíjense que este hombre no glorificó el nombre de Pedro ni de Juan, glorificó el nombre de Dios. Y eso es lo que debemos desear, que el nombre de nuestro Dios sea glorificado.